Agustín, gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas noches. Un placer. Gracias por la invitación. Dejó picando algo Martín Pollera recién respecto a hicieron todo y no solo la inflación no bajó, sino que además termina siendo la Argentina el tercer país con más inflación en el mundo después de Venezuela y Zimbabue, y estamos sumergidos en una recesión que nos pone en el top 10 de los países con más caída en el nivel de actividad económica del planeta, digamos. ¿Es eso o fue porque no se hizo justamente eso? Lo que pasa es que no se hizo eso al inicio. Entonces, como vos no hicieron el ajuste que nosotros proponíamos hace 4 años, que decíamos, miren, tenemos un déficit fiscal muy grande, la deuda es mucho mayor de la que decía el gobierno, pero el gobierno no contaba, ¿te acordás? La deuda con el fondo, con el Banco Central y la deuda con la ANSES, decían eso es intrastado. No era intrastado, porque del otro lado están los tenedores de los pesos y después del otro lado, si vas con la ANSES, del otro lado están los futuros jubilados. O sea que eso no es deuda intrastado, esa es una falacia que cometió el gobierno actual. Entonces no hizo el ajuste. 2016, 2017 tuvimos el mismo déficit fiscal que dejó Cristina, o incluso un poquitito más alto. Con lo cual, ¿qué pasó? Simplemente te fuiste aumentando la deuda a nivel fenomenal. Cuando llegó después del 2018, hicieron otro tipo de ajuste. El ajuste que te lleva adelante el mercado porque ya te dejan de financiar. Entonces te cortaron el financiamiento. ¿Qué hicieron? Un acuerdo con el Fondo Monetario, pero fíjate cuál fue la respuesta que hicieron. Hicieron las cosas que pedía la oposición. Pusieron más impuestos. Se suponía que los impuestos te estaban matando, era la frase de Mauricio, ¿te acordás? Los impuestos nos están matando, el gasto público es muy alto. ¿Qué terminó haciendo? Poniendo más impuestos a todas las exportaciones, por un lado, lo cual es tremendo, y después a la renta financiera. Que fue primero a la renta financiera y después a todas las exportaciones. Primero a la renta financiera, correcto, que era lo que pedía Massa y Kicillof. Entonces terminó haciendo lo que le pedía la oposición. Así que no es cierto que hicieron el ajuste en el momento inicial. Lo que les pasó es que después cuando venís con una fuerte devaluación, la fuerte devaluación es lo que provoca la caída del salario real. Pero es totalmente diferente hacer las cosas bien al inicio, que era un rebalanceo de la economía. Pasar la gente que vive del Estado a trabajar en el sector privado formal. O el exceso de gente que vive del Estado que tiene que trabajar en el sector privado formal. Entonces agrandás la torta del sector privado y entonces podés bajar los impuestos. Pero hicieron lo contrario, realmente no se hizo eso. No quiero dejar pasar por alto, Agustín, algo que dijimos ahí, que es la renta financiera. El impuesto a la renta financiera es tan dramáticamente perverso que miren lo que pasó, digamos. 2018 se aplica. Eso fue una concesión que le da el gobierno a Massa para que el masismo acompañe parte de los proyectos de reforma tributaria que estaban ahí en ciernes y que terminaron resultando poca cosa, pero no importa, era una iniciativa que el gobierno no quería dejar trunca. Si alguien tenía plazos fijos en pesos y por esos plazos fijos en pesos terminó con un nivel de ganancia, entre comillas, o sea, cobrando intereses por más de 70.000 pesos, termina pagando impuestos. Así haya perdido contra la inflación, porque la tasa pudo haber sido hasta incluso negativa. O sea, con más pesos por ahí comprabas menos cosas un año después. Ahora, si esa misma persona, esos pesos, en lugar de tenerlos en un plazo fijo en pesos, que le permita al banco prestar, que es la contracara del que deja la plata, hubiera comprado dólares como el año pasado, a 30, hoy tendría el doble de pesos en dólares, tendría más poder de compra que aquel que invirtió en plazos fijos y además no tributaría el impuesto a la renta. Es dramático, digamos, la verdad que es dramático. Y te agrego algo peor, que suma al problema. La recaudación fue 0,27% del PBI. Pero eso fue uno de los inicios del grave problema de financiación de la Argentina, porque pusiste un impuesto al que te prestaba plata, con lo cual generó una caída mayor que posiblemente nos ha costado este año, el PBI va a terminar cayendo 3,5%. O sea, por tratar de tener una recaudación pequeña, terminás teniendo un problema más grave. Pero lo más grave todavía es que siguen proponiendo más de lo mismo. O sea, cuando vemos el debate del fin de semana, te proponen el que va primero, o que por lo menos ganó las PASO, que es Fernández, propone nuevos impuestos. Y siguen con el mismo problema. Dicen, no, vamos a cobrarle a los ricos. Era la idea del impuesto a la renta financiera. Ahora te dicen, vamos a poner más bienes personales. Y los bienes personales te van a generar un impuesto, agregar impuestos sobre los bienes personales. Tenés que recordar que hay otros 162 impuestos. O sea que esto se agrega a todo lo demás que ya estás pagando. Hablan de un impuesto a la herencia,
hablan de un impuesto a los bienes personales que se triplicaría en el caso de los argentinos que tienen activos en el exterior, que son muchos. Por ejemplo, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vos crees que esa gente no va a reaccionar? O sea, por supuesto que todo el mundo reacciona frente a lo que te están haciendo. Vos tratás de preservar el capital. La renta internacional hoy es nula. O sea, las tasas de interés en Estados Unidos o en Europa son cero. Perdón, Grecia sacó un bono. La Grecia que defaultió casi hace 10 años, sacó un bono a 3 meses a tasa negativa. Hay gente que le dio dólares, recibió un papel y que en 3 meses el gobierno griego le va a dar menos dólares de lo que puso. Bueno, hoy el 60% de toda la deuda mundial es a tasa negativa, porque los bancos centrales han destruido la tasa de interés, la han llevado prácticamente a cero. Y si le sacás la inflación, te quedan en términos reales negativas. Sobre eso te van a poner impuestos adicionales, lo cual es confiscatorio. Cuando vienen esas cuestiones confiscatorias tenés reacciones. Por ejemplo, los argentinos ya se fueron más de 1 millón de argentinos al exterior. De Venezuela se fueron más de 4 millones. Ahora, si vos seguís presionando sobre los argentinos, aumentando los impuestos sobre el sector privado, que es cada vez más chiquitito, vas a provocar una mayor salida de argentinos, que se van a ir, por lo menos fiscalmente. Ya hay muchos que se empiezan a ir 183 días al exterior y pasan a ser residentes fiscales en Uruguay, residentes fiscales en Paraguay o residentes fiscales en algún otro país. Bueno, a propósito de eso, Paraguay votó una ley para flexibilizar el ingreso de divisas a la espera y en la especulación de que tras la elección pueda ir fondos de inversión hacia Paraguay de parte de argentinos. Es muy probable. Y lo otro que está ocurriendo es que mucha gente empieza a hacer esos paraguas financieros, ¿no? Esos fideicomisos para dejar para sus hijos, los dejan para sus hijos, son fideicomisos irrevocables para no pagar esto. Es decir, lo que vas a tener cuando pasan todas esas cuestiones es menor capital para la Argentina. Porque finalmente es cuando deciden combatir al capital, que es lo que están haciendo, tenés menos capital. Pero un país con menos capital tiene menos salarios reales. Eso es lo que no comprenden. Para aumentar el salario real, la única manera es aumentar la capitalización, aumentar el capital, atraer el capital, seducir al capital. Hacer lo contrario, poner controles, cepos, impuestos y demás, en un país que ya tiene un exceso de impuestos fenomenal, es muy perjudicial. Ahora, esto es gane Alberto, gane Mauricio. Gane cualquiera. Yo lo que digo es, mira, Argentina, si no hace las reformas estructurales, esta crisis se va a profundizar. Puede ocurrir que tengas un veranito porque acordás con el Fondo Monetario, te dan plazos, tal vez te dan el tramo que falta de préstamo o lo que fuere, y eso te permite tener un pequeño veranito. O tal vez si logran hacer una reestructuración rápida de la deuda externa, que es muy difícil, pero si logran hacerlo rápido y bien y demás, tal vez tenés un veranito. Pero aunque te den todo eso, igual Argentina la va a pasar mucho peor de lo que estamos ahora. De todas maneras, Agustín, es dramático el cuadro en el que está la Argentina, porque, insisto, es uno de los 10 países con mayor caída en el nivel de producción del mundo y es uno de los 3 países con más inflación. Es una combinación letal. Letal. O sea, y además no trastoca cualquier perspectiva, cualquier planificación, desde la más común en cada uno de nuestras vidas, en nuestros hogares, etcétera, hasta la vida empresaria, por supuesto, sustentable y sostenible, porque la verdadera sustentabilidad de un negocio está dado en las condiciones y en las reglas de juego impuestas para ese negocio y para desenvolverse. Pero sin lugar a dudas. Y además no es nuevo. Nosotros tuvimos 5 recesiones en los últimos 10 años. Es decir, que esto viene agravándose y se viene acelerando. Argentina desde 1950 para acá es el país que estuvo más tiempo en recesión, salvo el Congo. Y si mirás desde 1913 hasta el 2018, es el país que menos creció del mundo. Lo que pasa es que entre 1810 y 1913 fue el país que más creció del mundo. O sea, nosotros crecimos cuando, ¿por qué? Porque nuestro lema del himno nacional te lo dice. Libertad, libertad, libertad. La moneda nacional, ¿qué te dice? ¿Te acordás? El lema de nuestra moneda. En unión y libertad. Cuando todos nuestros próceres creían en la libertad, Argentina fue el país que más creció del mundo. Agustín, te van a decir, bueno, mira, Macri es un neoliberal que instaló el neoliberalismo y que terminó otra vez con un nuevo default. En el peronismo hay mucho de eso. Alberto mismo dijo, nosotros vamos a volver a arreglar lo que otros destruyeron. Lo destruyó Alfonsín con la hiper, lo destruyó el tándem Cavallo de la Rúa con la crisis 2001-2002. Ahora Macri con una especie de casi nuevo default en puerta. Mira, me encanta que me digas eso porque está en todos los libros, no en todos, pero en muchos libros de nuestras escuelas. Yo ahora estoy haciendo en Instagram, les pido a la gente que me manden los casos de que consideran de adoctrinamiento. Y por supuesto aparece cada vez que aparece la palabra neoliberal es un caso de adoctrinamiento. Porque lo que están diciendo es falso. Y es muy fácil de demostrar en menos de un minuto. Te dicen el neoliberal,
crea una crisis de deuda, ¿no? La crisis del 2002, la crisis ahora de Mauricio, etc. Sin embargo, neoliberal significa que vos crees en la libertad. Si crees en la libertad, los liberales son los que creen que la deuda es mala. Son los que te dicen no tengas déficit fiscal. Por lo tanto, el liberalismo es deuda cero, es tendiendo a deuda cero. Lo que en cambio te proponen mayor déficit fiscal y te proponen ponerle plata en el bolsillo de la gente, los que creen y lo enseñan en la universidad y lo enseñan en los colegios que hay que aumentar la deuda, son los keynesianos. El keynesianismo explícitamente dice eso, tenés que ponerle plata en el bolsillo de la gente porque consideran que aumentando el consumo, entonces se va a poner en marcha la economía. Después no funciona y aumentaste el endeudamiento y tenés una crisis de deuda. Pero entonces no es una crisis neoliberal, es una crisis neo-keynesiana, si querés llamarla, pero de ninguna manera neoliberal. Todas las crisis de deuda son crisis que tienen un origen keynesiano. Hoy habló Matías Culfas. Recién es uno de los que tiene un problema en sus libros. Él cree que en la inflación multicausal, todas esas cuestiones son muy peligrosas. O sea, ¿no presagias un tránsito exitoso por el Ministerio de Economía? Pero claro que no, porque si lo que están pensando son cosas muy complicadas. Pero dale la chance, qué sé yo. Mirá, es muy difícil, porque lo que pasa es lo que pasaba con Alfonso Prat-Gay. Cuando tomás un keynesiano para manejar la economía, ellos no creen en una... dicen... Matías Culfas dijo, el dólar a 60 es razonable, está bien, el problema es que está todo atado con alambre. Nah, ¿Qué quiere decir eso? No sé bien qué es lo que quiere decir, pero si yo tomo eso más lo que dice Fernández, yo te digo, yo escucho lo que están diciendo y creo que Argentina se va a la hiperinflación. ¿Perdón? Cuando yo escucho lo que están diciendo, que creen que van a hacer, que cómo van a manejar la política monetaria y que van a crear el Ministerio de la Mujer y que van a seguir gastando y que no creen en la restricción presupuestaria y que no creen que la inflación es un problema de aumento de la moneda, de la cantidad de moneda en la economía, lo que me están generando es, bueno, es más de lo que creen las personas que nos llevaron en su momento a la hiperinflación. Y ahora estamos ya en un proceso hiperinflacionario. Estamos en el inicio de un proceso hiperinflacionario. ¿Sabes dónde lo ves? En la indeterminación de precios. Cuando vos vas a ver a distintos lugares y hay precios muy diferentes del mismo producto, esos son precios indeterminados. Bueno, cuando el productor o el vendedor no sabe cuál es el precio de reposición. Cuando vos no sabés cuál va a ser tu precio de reposición, por las dudas aumentás un poco más el precio. Lógicamente no sabés cuánto. Entonces, unos lo hacen un porcentaje, otros lo hacen un porcentaje más grande, dependiendo del miedo que tengan. Agustín, en ese sentido, no es menos cierto que también me parece que lo que está pasando, ayúdame a ver si algo de esto ocurre o no, es que los empresarios, a sabiendas de que viene eventualmente un control de precios, etcétera, anticipan aumentos, así como anticipan despidos, en la perspectiva de que haya una ley antidespido. Porque el pacto social en principio contendría las dos cosas, algo de control de precios y algo de imposibilidad de despedir personal, por lo menos por 6 meses, para que el nuevo gobierno tenga musculatura para sobrevolar y sobrellevar el verano y la crisis. ¿Algo de eso está pasando o no? Probablemente, es perfectamente posible, porque sería una natural forma de operar de una persona racional frente a la incertidumbre de lo que puede venir. Ahora, saquemos a Alberto. Se produce un hecho inédito, qué sé yo. Todo el mundo descuenta que Alberto va a ser presidente y todo está dado para. Supongamos que no. Bueno, el Macri que queda también es un Macri que tiene 4 años a cuestas, que no ha hecho prácticamente nada de lo que prometió. Si Macri va a la segunda vuelta, hay algo muy interesante que estaría ocurriendo. Lo que estaría ocurriendo es que a pesar de aumentar la inflación al doble, a pesar de que caen los salarios reales y las jubilaciones en términos reales y demás, si la gente lo vota es porque está rescatando la República, ¿no? O sea, está rescatando los valores republicanos. Un bien intangible en todo caso, en muchos casos. Sí, que no avance sobre la justicia, que no haya avance sobre la prensa, que no venga la CONADEP del periodismo, como a veces han dicho gente del kirchnerismo. Es decir, todo ese tipo de cosas que generan un miedo muy grande, si mucha gente llega a votar por eso, eso ya es positivo a la Argentina. Ahora, desde el punto de vista de la economía, que creo que ahí va tu pregunta, el problema es el mismo. Si vos no hacés las reformas estructurales, Argentina termina mal. Podés tener un veranito, puede ser que pongan controles de todo tipo, hagan un acuerdo, un pacto fiscal que te dure un tiempito muy corto. No hubo nunca un pacto de empresarios y demás y sindicalistas que haya funcionado en Argentina. Hubieron 4, los 4 fracasaron. ¿Sí? No hay forma de que eso funcione. Porque lo que no funciona, y lo hemos conversado aquí, es que tenés todavía 21,6 millones de personas viviendo del Estado contra 8 millones en el sector privado formal. Y a estos 8 millones de personas que están en el sector privado formal pagando impuestos, los querés seguir matando con más impuestos. Eso no funciona. Agustín, gracias por este ratito. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima y buenas noches.